Hola a todos, nuevamente hoy nos encontramos aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el Departamento de Construcción de la escuela. Y hoy nos acompaña el profesor Francisco Javier Neila González. ¿Está bien? Todo completo. Bueno, nada. Hola Javier, ¿cómo vas? Bien, bien, es un placer hablar contigo, Alex. No, y muchas gracias por aceptarnos en este espacio, por Encantado. abrirnos este espacio para discutir, charlar un rato. Y que también los que nos ven y los que nos escuchan tengan la posibilidad de conocerte y de entender por qué estamos aquí y qué es lo que estamos Muy bien. también como trabajando y pues nada, es un placer. Igualmente. Tengo que presentarte para que todos te Claro. conozcan. Javier es catedrático y profesor emérito de, de la ESAM. Y nada, tienes un recorrido sorprendente. Muchos años es lo que Sí. tengo. Toda una vida académica al servicio de la investigación y de la docencia. Sí. Pero bueno, nada, has escrito más de 115 libros en temas de arquitectura, sostenibilidad, bioclimática. Ujú. Tienes más de 100 artículos, publicaciones en revistas indexadas, en Ujú. revistas especializadas, 12 patentes. Sí, efectivamente. Bueno, has participado en más de 500 cursos, seminarios, congresos. eh, Has tenido la posibilidad también de formar ya más de 35, 39 Sí, estudiantes de doctorados, sí, sí, todos efectivamente. sacados con éxito. Sí, sí, afortunadamente sí. Había algunos que no han salido con éxito, pero bueno, estos sí que han Bueno, salido esos todos. 39 sí. Esos han acabado sus tesis perfectamente y son doctores. ¿Y qué más les cuento? A ver, tienes un recorrido. Creaste el grupo de investigación ABIO, Sí, efectivamente, sí. que es sobre arquitectura, bioclimática, Ujú. sostenibilidad en Sí, entornos sí. Sí, sostenibles. porque incorporaba temas de urbanismo, efectivamente. Y, y has también liderado más de 70 investigaciones. Ujú. Nada, ya los Mucho tiempo, impacté. mucho tiempo dedicado a esto con mucho interés, pasándolo bien, disfrutando de lo que estaba haciendo y eso es lo que te permite hacer muchas cosas y bien rodeado de gente, que eso también es muy importante, Eso es clave. rodearte de las personas adecuadas para que puedas salir, porque tú solo nunca puedes, nunca podrías, o sea, el equipo es fundamental en todo esto. Pues dando, conectando con eso, Sí. con toda una vida de experiencias científicas. Y claro, tienes una visión de qué es lo que está ocurriendo en nuestro contexto, sobre todo en el Mm, contexto de nuestras disciplinas, la arquitectura, el sí. diseño, el urbanismo. Eh, ¿Cuáles crees tú que son esos lugares en donde deberíamos ponerle la Ya. mirada, enfatizar, porque además tenemos enormes retos como humanidad y Ujú. tenemos enormes retos Está también claro. en nuestras disciplinas, pero a partir de tu experiencia, ¿dónde Y crees tú que enormes debemos hacer responsabilidades, ciencia? por tanto. Ese es el asunto. Bueno, ya creo que lo sabemos todos perfectamente que la arquitectura es responsable hoy en día de entre el 30 al 40% de la energía que se consume y de la contaminación que generamos en el mundo y que está dando lugar al cambio climático. Por tanto, somos muy responsables del problema y por tanto debemos asumir la responsabilidad también de las soluciones. Yo creo que eso es lo más importante. Y quizá lo más importante en todo esto, y qué hacemos y cómo lo hacemos, quizá lo más importante para mí, y lo llevo ya diciendo hace ya muchos años, es un cambio de mentalidad.
O sea, lo que hay que hacer es cambiar de mentalidad. No podemos seguir con la misma forma de ver el problema y de ver las soluciones. No, o cambiamos de mentalidad radicalmente a través de la arquitectura, me estoy refiriendo, o no vamos a poder resolver los problemas. O sea, para mí eso es lo más importante. Pensar que todo se va a reducir al final a ver cómo resolvemos los temas de acondicionar una vivienda en su fase de uso, gastando poco, no gastando, no contaminando, está muy bien, eso es necesario, claro, evidentemente, pero ese no es el problema, o sea, hoy en día ya no es el problema. ¿Y por qué creo que eso ya no es el problema? Pues porque actualmente sabemos cómo resolverlo, ese es el gran kit de la cuestión, sabemos cómo resolver el tema del acondicionamiento. La Tierra es riquísima en recursos renovables, el sol nos lo da directamente, indirectamente a través del viento, de la biomasa. Hay montones de recursos, tenemos conocimientos, tenemos formación, tenemos equipos, tenemos tecnología. Hay que prepararse para todo eso, pero somos capaces de resolverlo. Sin embargo, el edificio plantea otros problemas que o no hemos querido ver o no hemos sabido ver y que están vinculados también a los recursos y a la energía. Para mí uno de los problemas mayores es el del agua, es uno de los problemas mayores, pero pensar que el agua en sí mismo es un problema, pues es cierto, pero es que el agua también es energía. Para preparar ese agua también es energía. Olvidarnos de esto sería también pues una equivocación enorme. ¿Y dónde están nuestros pies de barro en la arquitectura? ¿Cuál es el auténtico problema que tenemos hoy en día? Los materiales. Ese es nuestro gran problema. Yo siempre he dicho que al hablar de sostenibilidad, cuando la defino y hablamos un poco de los recursos y el agotamiento de recursos como la idea básica de una sostenibilidad medioambiental, siempre he dicho que el problema es que la arquitectura es no sostenible, así de fuerte y así de claro, no sostenible. ¿Por qué? Porque agotamos recursos, sencillamente los estamos agotando. Cuando amasamos los componentes del concreto, del hormigón, como decimos nosotros, para que frague, en el momento que ha fraguado, esa transformación química hace que esos recursos ya no se puedan utilizar. Cuando cogemos arcilla, la conformamos en forma de un ladrillo, lo metemos en un horno y hay de nuevo una transformación química, ya eso es irrecuperable. Y así prácticamente con todo. Hacer arquitectura es ir agotando recursos. Entonces, claro, eso nos lleva a que a lo mejor hay que cambiar de mentalidad a la hora de hacer arquitectura y a lo mejor pues hay que olvidarse del concreto, hay que olvidarse de otras cosas y hay que empezar a plantear un tipo de arquitectura que utilice materiales que realmente puedan ser sostenibles, aquellos que se regeneran de forma natural, vegetales evidentemente, o a lo mejor una arquitectura que sea desmontable y que sea por tanto reutilizable, no reciclable, reutilizable. Es decir, desmontemos las piezas y esas piezas, como en un mecano, se puedan utilizar para otros edificios. Pues a lo mejor hay que empezar a plantearse esto de una forma seria. De hecho, ya empieza a haber un discurso normativo que tiene en cuenta este tipo de planteamientos. Hace muy poco se ha puesto en vigor una nueva directiva europea de eficiencia energética y ya habla de la reutilización de componentes y la arquitectura desmontable. Eso es cambiar de mentalidad, evidentemente. Pero si además nos fijamos en lo que es energía, que no tenemos en cuenta normalmente en ese 30-40%, que no la tenemos en cuenta ahí, si nos ponemos a pensar en lo que gastamos de energía solo para fabricar los materiales, nos asustamos, nos asustamos. Porque yo puedo pensar, a ver, ¿cuánto necesito para acondicionar este edificio? Esta cantidad de energía. ¿Cuánto necesito para aportar la energía eléctrica que hace falta para el alumbrado, para poder las tomas eléctricas conectar mi ordenador, lo que sea? Pues una cantidad importante, es muy importante, a lo mejor es un 150% más. Pero cuando me pongo a pensar cuánta energía he gastado en fabricar los materiales con los que he podido hacer este edificio, me doy cuenta que es 100 veces más de lo que gasto en un año para acondicionarlo. 100 veces más. Es decir, necesitaría 100 años de edificio gastando energía de acondicionamiento para igualar con la que he gastado en la fabricación. Por tanto, ahí es el auténtico problema. El gran problema son los materiales. Son los materiales. Porque, por un lado, los agoto, pero por otro lado, la energía que necesito para fabricarlos es brutal, es brutal. Entonces, pues tendré que ir pensando en soluciones distintas, como decía, reutilizar. Reciclar, hombre, reciclar siempre gasta menos energía, gasta, pero menos. O buscar otras ideas. O sea, que ahí es donde está. Eso, por eso decía al principio, que lo más importante en esto es un cambio de mentalidad ante un problema que no hemos querido ver, pero que está ahí y que ahora mismo ya no nos podemos
obviarlo, porque realmente los problemas que está generando el cambio climático son brutales. Ya como primera causa, eso es lo primero. Luego ya diremos, bueno, es que a lo mejor dentro de 100 años no tenemos ya arcilla, vale, muy bien. Pero es que hoy en día el problema es inmediato. Los problemas que está generando el cambio climático los estamos padeciendo en todo el mundo. Esa es una realidad. Entonces, el papel de la ciencia cambiando Mm. chips, cambiando mentalidades, cambiando la forma de interactuar con su entorno, los materiales en la relación con el ciclo de vida Sí. y su consumo energético, ¿consideras que son esas las claves para... A partir de eso creo que hay algo que nos conecta, que es la investigación en la que estamos Yeah. involucrados, que es eficiencia energética para la arquitectura en el contexto iberoamericano. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Y bueno. por eso estás aquí con nosotros. Sí, por eso nos vamos a reunir. Tienes experiencia en Sí. el asunto. Sí, tengo a lo mejor experiencia, lo que no tengo es la solución perfecta, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. No la tenemos ninguno. Exacto, para allá quiero conectar. Imagínate, o sea, todo el contexto iberoamericano, Sí. la diversidad de problemas que se pueden identificar en cada uno de los contextos sociales, culturales, territoriales. Sí. Y además de eso, reunirnos y discutir los temas con diferentes visiones y además también diferentes disciplinas. Sí. ¿Cómo tú percibes ese ejercicio en el que nos hemos metido? Y cómo... Necesario, lo percibo como necesario. Esa quizás sea la palabra más importante, necesario. Nos tenemos que reunir y plantear y poner sobre la mesa nuestras dificultades, nuestros problemas y ver cómo encontramos soluciones. Es verdad que los problemas son bastante comunes. Ahí no hay muchas diferencias. Los problemas del acondicionamiento, los problemas de la vivienda, los problemas de los materiales, como he comentado, son bastante comunes. Lo que no pueden ser comunes son probablemente las soluciones. Intentar buscar una solución común para todo el contexto mundial, latinoamericano en este caso, es muy difícil, porque si algo tiene de bonito y al mismo tiempo de difícil la arquitectura bioclimática, como una forma de concebir la arquitectura aprovechando los recursos de la naturaleza, es que debe ser diferente en cada sitio. Digo difícil porque, claro, no puede haber un manual. Decir, mira, este es el manual, hazlo y aplícalo. No, aquí sí, pero aquí no, y aquí tampoco, y aquí es muy diferente. Cada lugar tiene unas necesidades distintas, porque tiene unos problemas climáticos distintos, porque tiene como comentabas, porque tiene una problemática socioeconómica diferente, porque tiene unos recursos materiales a lo mejor diferentes. Hay unas diferencias muy grandes, puede haber algunos elementos comunes, pero las diferencias probablemente sean mayores. Es decir, que no se pueden plantear soluciones comunes. Hay que buscar en cada sitio cuál es la solución más adecuada para resolver un problema. Como decía, ahora hay una directiva europea de eficiencia energética nueva y plantea el gran reto, que es la rehabilitación del parque edificado. Eso es común en cualquier parte del mundo. Sí. Tenemos un parque edificado muy grande y en general obsoleto y en general muy ineficiente energéticamente. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque se ha hecho en una época en la que no éramos conscientes del problema. Podíamos gastar lo que nos daba la gana. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar por esto? Y bueno, que nos ha pasado en todas partes. Y Europa en todos los países europeos les pasa, la arquitectura es obsoleta e ineficiente. Y entonces ahí en la directiva plantea una cosa interesante, que es una actuación por etapas. Es decir, no se puede intentar decir, mira, aquí hay no sé cuántos millones de viviendas en Europa y hay que rehabilitarlas todas de golpe, o en Latinoamérica y hay que rehabilitarlas. Es imposible, no tenemos recursos económicos para hacerlo. Ni los países y los estados pueden abordarlo, ni los usuarios o propietarios tampoco pueden abordarlo. Eso es inviable, desgraciadamente. Entonces se plantea la directiva y parece interesante, no sé a qué llegará finalmente, una intervención por etapas, con un pasaporte.
Un pasaporte que es un documento en el que uno se plantea, yo tengo que rehabilitar mi edificio, pero no lo puedo hacer el año que viene, no tengo dinero, pero sí sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Y lo voy a plantear por etapas en este pasaporte. Y durante el año que viene voy a, por decirlo, cambiar las ventanas. Y al año siguiente voy a hacer, y dentro de 2 años voy a hacer no sé qué. De tal manera que aunque el proceso sea lento, es un proceso que está concebido desde el ¿Y principio. recibes algún beneficio por incorporarte en esta lógica, Puede ser, comprar tu pasaporte sí, y empezar a puede planificar ser, o sea, tu... porque la directiva efectivamente lo que hace es intentar que los estados se involucren, pero sabemos que es imposible. O sea, sabemos que es imposible que lo resuelvan Sí, claro. totalmente. Claro, ¿qué hay que buscar? Fórmulas inteligentes para que, aparte de lo que pueda recibir, las ayudas que pueda haber desde Europa, que efectivamente hay una gran cantidad de dinero para rehabilitación, pero insuficiente a pesar de que sea mucho, o lo que puedan aportar cada estado, cada ayuntamiento, etcétera, pues los propietarios puedan aportar también sus propios recursos. Soluciones imaginativas y creativas, pues, por ejemplo, la redensificación en determinados sitios. Es decir, un edificio que tiene 6 plantas y se quiere rehabilitar, no tiene suficientes recursos, pero técnicamente puede subir hasta 8 plantas. El ayuntamiento admite un cambio de ordenanza, una redensificación Ujú. de esa zona y aumenta hasta 2 plantas. 2 plantas que por 4 viviendas por planta, pues son 8 viviendas que se van a vender, que van a dar un recurso económico para esa comunidad de propietarios y que van a poder utilizar a lo mejor para la rehabilitación Ok. del edificio. Soluciones de ese tipo. O sea, por eso digo que hay que cambiar de mentalidad, claro. Si no, nos seguimos manteniendo en las mismas ideas desde siempre, pues no vamos a poder avanzar de Sí, ninguna pero manera. también entonces los procesos económicos tienen que adaptarse. Totalmente, totalmente. Bueno, nada, enormes Claro, retos. sí, sí, pero retos para todos, o sea, ¿Y tú crees que una indudablemente. lógica con esas características sea aplicable en los contextos latinoamericanos? Pues ¿Podamos incluirlas dentro de las yo discusiones me de imagino que un sí. contexto Claro, como es que el yo de la creo que investigación que es, claro, es desarrollamos? que el problema es el mismo, es que seguimos teniendo los mismos problemas. Y entonces hay que buscar en cada caso cuál es el procedimiento. He dicho este ejemplo de redensificación, pero a lo mejor me dicen, no, aquí no se puede hacer por los motivos que sean. Bueno, pues habrá que buscar otras soluciones. Pero si no avanzamos en esta vía, la obra nueva no va a ser suficiente como para resolver los problemas No, del mundo. Es definitivamente. imposible. Es Aunque hay imposible. una enorme necesidad Por supuesto, las ciudades están creciendo pero las y ciudades están muy consolidadas y tenemos millones de personas viviendo en las grandes ciudades en tenemos que edificios que seguir no son haciéndolas aún más consolidadas y acercando más a la mu- gente, porque ahí mucho también hay más. unos enormes Sí, sí, consumos. sí. No, no, los consumos de desplazamiento, la movilidad, ese sería otro de los grandes problemas. Ahora te contaré algunos de los otros que a mí me parecen preocupantes. Entonces, claro, en cada sitio hay que ver cuáles son las posibilidades, pero que hay que abordarlo con una mentalidad muy abierta. Es decir, a ver, se me tienen que ocurrir cosas nuevas. Es decir, tiene que haber gente que esté preparada para pensar en la perspectiva de futuro, a ver cómo puede ser el problema del futuro, las soluciones y buscar esas soluciones de cara al futuro. Tecnológicamente, pues sí, hay muchas formas de intervenir. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, yo creo que ahora está delante de todos los usos. Y vamos a ver cómo aporta también a partir de nuestras, Por supuesto que identificar qué provecho le podemos sacar para también nos va a beneficiar. dar muchísimas soluciones a la inteligencia artificial, porque va a ayudar a un diseñador a saber cuál es la vía más adecuada de intervención, con elementos formales, con orientaciones, con materiales, con acabados, para que el edificio sea el más eficiente. Ahora ya estamos trabajando en ese tipo de cosas y dentro de nada, el otro día hablaba con un especialista en inteligencia artificial y me decía que se asustaba porque cada vez que se acercaba ya había cosas nuevas, ya había algo que ya no conocía, iba a un ritmo tal que él era incapaz ya de ponerse al día. O sea, es una cosa que nos está Creo que no es pasando. el único asustado. Yo No, creo no, ya que lo sé que no. Nos tú ir a está... las discusiones en la universidad sobre los temas Ya. que implica No, no, ya lo sé, pero reconocer. nos va a pasar por la derecha y por la izquierda y tenemos que estar preparados y tiene aspectos que pueden ser Sí. negativos, no cabe duda, pero otros muy positivos. Y entonces hay que ser capaces de aprovecharlo. Es decir, que la inteligencia artificial va a estar siempre ahora en nuestros contextos científicos, saber cómo lo llevamos en la toma de decisiones adecuada, que puede ser a nivel urbano, que puede ser a nivel arquitectónico, de materiales, tiene que ser así. Pero has dicho
el tema de la movilidad, y yo creo que eso es fundamental de cara a que las ciudades son los puntos de contaminación concentrados más importantes que tenemos. Ahí es donde se concentra la contaminación y uno de los aspectos más importantes es la movilidad y es los vehículos. ¿Cómo transformamos una ciudad contaminante por la movilidad en otra que no lo sea? Hombre, los transportes públicos, que el transporte colectivo reduce la contaminación, que ese transporte colectivo sea eléctrico para que no contamine, vale, que la ciudad sea amigable y que se pueda pasear y que pueda haber un desplazamiento activo, ya sea caminando, en bicicleta, en un patinete, todo eso es muy interesante, claro, eso es un cambio de ciudad. Y el uso de vehículos eléctricos, o sea, eso es una cosa que está claro. O sea, la ciudad que queremos que en el futuro no contamine, tiene que ser una ciudad eléctrica. Esa es la realidad. Esta directiva europea, que claro, es que ahora la tengo muy en la cabeza, por eso lo menciono tanto, lo que busca fundamentalmente son emisiones cero. En el 2030 debe haber emisiones cortísimo. Emisiones cero. Y la única forma de que las emisiones de un edificio sean cero es que sea eléctrico. Y que Pero también tienes que reemplazar la matriz de producción eléctrica. Totalmente, claro. Bueno, puede haber autoproducción, que es lo que va a fomentar, que haya mucha autoproducción en el propio edificio y luego, lógicamente, que se vayan sustituyendo los consumos de otro tipo de energía contaminante. Vale, que yo en el caso del edificio no lo veo tan complicado como a la hora de la ciudad. La ciudad, pues todos los vehículos sean eléctricos. En el momento en que eso sea así, efectivamente, la ciudad dejará de contaminar, será más limpia, más saludable, habrá menos enfermedades. Pero claro, es un cambio muy, muy importante. Y luego hay otra cosa que a mí también me gusta siempre dejar ahí encima de la mesa porque es que me parece que es fundamental y que es el tema de los alimentos, el acceso a los alimentos desde el punto de vista de la energía. Porque decimos, no, los alimentos no tienen nada que ver con esto. ¿Cómo que no? Tiene que ver muchísimo. Al fin y al cabo nosotros metemos en un edificio recursos energéticos para cubrir necesidades de las máquinas que tenemos dentro, electricidad, gas, combustibles líquidos o sólidos, los metemos porque queremos que funcione, que se encienda la luz, que pueda poner la cocina, para que yo pueda cargar mi móvil, y nos parece que está muy bien, pero es que hay otra máquina dentro del edificio muy importante que somos los seres humanos. Somos otra máquina, y somos una máquina que consume energía y la transformamos en capacidad para movernos, para pensar, para muchas cosas. Y esa energía nos la dan los alimentos. Y esos alimentos pues se tienen que cultivar, se tienen que transportar y tienen que llegar a nuestra mesa. Y si hacemos números nos damos cuenta de que en muchos casos la cantidad de energía que gastamos en el transporte de los alimentos supera la energía que aportan esos mismos alimentos. Eso es absurdo, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque hemos decidido que eso ya no era como antes, porque antes las ciudades eran básicamente autosuficientes y producían lo que necesitaban y estaba todo más o menos concentrado, lo teníamos ahí. Antes has hecho ese comentario de la concentración, pues con esto también. Entonces las ciudades tienen que empezar a producir también los alimentos para que haya un consumo de proximidad, de mucha proximidad, porque ahí es donde está el problema mayor. Entonces hay que buscar otras formas. ¿Edificios huertos? Sí, y hay edificios huertos en el mundo. O incorporar esos huertos de alguna manera en las cubiertas de los edificios. Cambio de mentalidad. Imagínate un problema como una ciudad como Bogotá. Más de 9 millones de habitantes. Por supuesto. Sí, claro, ese es el asunto. Porque también las escalas europeas son mucho más pequeñas y además también tienen una lógica que creo que también en la teoría de la arquitectura y del urbanismo hemos resaltado mucho de la compacidad. La compacidad, sí. Y bueno, y esas lógicas de red y esas ciudades intermedias que permiten también, favorecen. Pues Bogotá se lo tendrá que plantear. Bogotá y otras grandes. Yo creo que un gran problema requiere de grandes soluciones y además seguramente también habrá que como el problema dividirlo en pequeños problemitas y empezar a resolverlos poco a poco. Pero bueno, resalto también lo que has dicho sobre la gestión creativa para poder enfrentar las soluciones de estos problemas. Ahí tiene que haber una creatividad indudablemente novedosa ante todas estas cosas. El primer paso es asumir el problema, es entender que hay problemas. Yo hay una charla que hablo de lo que yo llamo la energía perdida. Y la llamo así porque digo, es que no sabemos que existen estos consumos energéticos en el edificio, pero existen. Uno es el que he comentado del agua, por ejemplo, o está de los alimentos. Entonces, primero entendamos que existen los problemas y luego veamos cómo podemos ir planteando
las soluciones, pero mucha creatividad, es indudable. El otro día me decía una persona que había analizado el ritmo al que se están rehabilitando los edificios en los distintos países de Europa y Ujú. a ver cuándo podríamos resolver el problema. Y decía que, bueno, para España el ritmo que se está produciendo harían falta 350 años. Hombre, mucho me parece, mucho me parece, claro, pero es que decía que en Irlanda harían falta más de 1200 años. Así. Entonces, claro, pues no sé si estaremos aquí en el mundo, la humanidad dentro de ese tiempo. Entonces, claro, quiere decir que algo está fallando. Por lo menos ya sabemos que tal como se está haciendo, va mal, va mal. Queremos aceptar y seguir aceptando que los problemas que se generan actualmente son asumibles y que los vamos a aceptar, o queremos intentar paliarlos. Pues creatividad, como te estaba diciendo, hay que plantearse el tema de la creatividad. Bueno, quisiera girar un poco y como estamos en el asunto de consolidar ideas para fortalecer los procesos científicos en un doctorado, Ujú. como el doctorado en Sí. Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle, y hemos estado hablando también de procesos de cooperación, y tienes una enorme experiencia formando, Ujú. introduciendo estas nuevas discusiones en los procesos de formación científica de estudiantes en un doctorado. Cuéntanos, o sea, si tuviera la posibilidad de decirles, mira, vas a hacer un doctorado, haz esto, Ya. concéntrate en esto, preocúpate por aquello, porque tu experiencia es valiosa. Mm. ¿Qué crees tú que le podrías aconsejar a quien a los doctorandos que nos Vale, escuchan, vale, vale. que nos ven? ¿Cuáles crees tú que serían Bueno, esos? pues fíjate, yo lo primero les aclararía, por si acaso la gente no lo tiene suficientemente claro. El doctorado, la formación de doctorado para convertirse en un doctor en arquitectura o en cualquier otra disciplina tiene como objetivo la docencia y la investigación. Que quede claro. O sea, si uno quiere una formación adicional a la de grado, al fin y al cabo los grados en cualquier sitio pues nos dan una formación básica, una capacidad para seguir formándonos y seguir aprendiendo. Y tenemos que seguir completando durante toda nuestra vida profesional nuestra formación. No es lo mismo si quieres llevarlo a la investigación y el doctorado, y a la investigación y a la docencia, que si quieres llevarlo a una actividad profesional. Una actividad profesional necesitarás seguir con estos conocimientos, lo que decíamos, ponerse al día de la inteligencia artificial. No hay que saber de inteligencia artificial, pero saber que es un recurso que deberemos contar con unas personas u otras, equipos multidisciplinares, no cabe duda, y tendremos cursos máster, cursos de formación, cursos adicionales. Cuando nos dirigimos al doctorado es porque nos interesa la docencia y la investigación. No intentemos buscarle otro objetivo. Eso es lo primero. Ah, no, yo es que quiero más formación sobre este tema. Pues hazte un máster o búscate algo, pero no lo busques en el doctorado. El doctorado tiene esa función básicamente. Esa sería la primera, que eso no es un consejo, simplemente es una aclaración para que nadie se meta en un Muy bien. doctorado cuando lo que no le interesa, no, si a mí la docencia no me gusta, pues entonces olvídate, no lo hagas, es una tontería, porque lo que es verdad es que un doctorado implica un gran esfuerzo, una gran dedicación durante una serie de años y es un esfuerzo que es importante. Entonces, como consejo, que realmente a uno le apetezca hacerlo, eso está clarísimo, le tiene que apetecer y tiene que elegir un tema de trabajo en el que se encuentre a gusto y vaya a disfrutar de él. Eso lo tengo más que claro por la experiencia en que hay alumnos que a lo mejor quieren el doctorado y les da igual, dime un tema y yo me pongo a trabajar con este. Eso no funciona. En mi opinión no funciona. ¿Por qué? Porque en ese gran esfuerzo de una serie de años trabajando en el tema, como no haya surgido de ti como algo auténticamente de interés personal, vas a encontrar más excusas para ir dejándolo y dejándolo que para seguir trabajando. Entonces, cuando a mí me ha venido una persona con la intención de hacer el doctorado y me dice, bueno, en algún trabajo que estéis ya haciendo, en algún proyecto de investigación, claro, efectivamente, yo siempre he tenido proyectos de investigación y siempre se les ha podido decir, bueno, pues estamos trabajando sobre fachadas vegetales.
o estamos trabajando sobre materiales de cambio de fase para almacenar energía. En lugar de decirles eso, yo me he puesto a hablar con esas personas y he intentado ver cuáles eran sus intereses personales. ¿A ti qué te gusta? ¿Cuál es tu interés? Pues yo, claro, yo vengo de este sitio y aquí hay un problema de estas características y a través de ese tipo de conversaciones llegar a ver cuál es el tema que realmente te apetece hacer. Si a mí me apetece hacer una cosa, y ahora en cuanto salga de aquí me voy a poner a hacerla porque me está apeteciendo. Estoy diciendo, joder, a ver cuando acabamos porque quiero ponerme a hacer esto, porque voy a disfrutar. Y para hacer una tesis doctoral tiene que haber una componente importante de disfrute. Sí. Tienes que disfrutar con el trabajo que vas a hacer, porque si no es así, no lo vas a hacer. Salvo que tengas una necesidad imperiosa, porque si no me echan, si no tengo el título, no voy a poder seguir trabajando. Como no sea así, no lo vas a hacer. Entonces tienes que saber disfrutar de esa investigación, que va a ser larga, que va a ser difícil, pero que al final será muy satisfactoria. Cuando uno termina, pues ya por fin, un parto, aquello es casi como un parto, ¿no? con un posparto importante también. Sí. Pues, Javier, toda una vida académica, ojalá tengamos la posibilidad de seguir Hombre, seguro. abriendo estos espacios de discusión. Sí, no, seguro. Si es que es lo más interesante ahora, poder intercambiar ideas para que de esos intercambios surjan nuevos caminos y ¿No? nuevos planteamientos. Y te preguntaba sobre esos ejercicios de formación porque también has tenido la posibilidad de crear nuevos programas, sí, de abrir nuevos sí. espacios para concentrar ideas, reflexiones y también propuestas y soluciones a todo lo que nos... Y algo que también hemos comentado ahí un poco de pasada, rodearte de personas interesantes, rodearte de personas con capacidad sobre las que puedas ceder responsabilidades para que el trabajo al final se pueda generar con mejores resultados, porque cuando yo empecé a trabajar, ya sea profesionalmente como arquitecto o en docencia o investigación, pues casi era un hombre orquesta. Era capaz de prácticamente hacerlo todo, ¿no? Porque todas las cosas eran mucho más sencillas. Hoy en día es imposible. Hoy en día todo es enormemente complejo y hace falta de gente muy especializada en temas muy concretos. Por tanto, hay que rodearse de buenos equipos en todos los aspectos. A la hora de abordar un doctorado, a la hora de abordar una investigación y a la hora de abordar un trabajo profesional. Hay que rodearse de gente preparada en la que puedas ceder las responsabilidades. Yo lo he hecho y ahora me encuentro muy satisfecho y muy contento de tener montones de gente que están por ahí trabajando ya como ellos los propios responsables, haciendo lo mismo que yo les enseñé a hacer a ellos y creo que es una forma de abrir camino. Pues Javier, estás cordialmente invitado a seguir abriendo espacios de discusión en el doctorado. Me alegra mucho estar aquí, conocer la manera en la que trabaja una universidad de esta tradición y con esta experiencia. Y pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti por esta oportunidad de contar mis cosas, que siempre me gusta. Y vamos a buscar más espacios dentro del programa de doctorado para que sigamos abriendo estas discusiones. Y a todos los que nos han acompañado y que se interesan por estos temas, pues aquí hay más insumos, más alternativas de reflexión y les seguiremos abriendo más. Y muchas gracias por acompañarnos. Javier, nuevamente, muchas gracias y síguenos por aquí, síganos escuchando, comparte estos contenidos a todos aquellos que quieren realmente abrir nuevos espacios para la investigación, la creación en las disciplinas de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. A todos, muchas gracias.